Muchos años atrás, antes de la Unión Soviética, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Rusia ya era un país desarrollado. Aquí ya había industrias. Y estamos en un pueblito, lejos, lejos, lejos a las afueras de Moscú, donde hay un perro que espero no me muerda la nalga por entrar en este territorio. Porque aquí detrás de mí hay una fábrica que cuenta historias de hace más de 120 años, de esa Rusia que ni usted ni yo conocemos. Y vamos a buscar la forma de entrar a ella, vamos a buscar la forma de que nos pueda contar este edificio, esta gran estructura abandonada, algunas historias que puedan ser interesantes para nosotros. Entonces, sin más que decir, muchachos, echémonos la bendición y vamos a ver con qué nos encontramos en este video. Vamos a darle. Amigos míos, creo que la hemos encontrado. Esa es una gran parte de la fábrica abandonada que quiero entrar a explorar, pero pues aquí hay unas puertas muy grandes que no nos dejan, que nos impiden el paso. Pues por aquí simplemente no se puede. Esto está con un candado y con una cadena bien grande, bien severa. Vamos a ver si encontramos otra forma. Pasó. Esta era la entrada de los empleados. Ahí se puede ver muy bien que esa es la primera barrera para llegar a la fábrica. Y así luce la entrada principal de la fábrica. Por aquí venían los empleados día a día. Entraban a las 8, salían a las 8. Y pues esta puerta también obviamente está cerrada. Todo está un poquito pues destruido, abandonado, obviamente. Ahí no pasa nada, eso está más cerrado que quién sabe qué. Toca buscar otra forma de entrar. Ahí tenemos un perro que no deja de ladrar. Oiga, hermano, calmémonos, ¿sí? Entre más liga que se calme. Y pues todo está también como con esas mallas, cerrado por todas partes. Todo esto son los muros de la misma fábrica. Yo pensaba que iba a ser un poco más fácil de encontrar como una entrada, pero está bien cerrada. Y este berraco perro no me deja tranquilo grabar el video. Oiga, hermano, calmémonos, por favor. ¡Qué berraco tan cansón! Por aquí hay un pasadizo como alrededor de la situación. Hay unos muros fuertemente construidos a todo lo largo. Y por ahí como un corredor. De pronto encontremos una manera. Allá arriba se ve por detrás de este gran muro. Aquí ya creo que como que llegué a una esquina. Uy, vean la fábrica, muchachos. La encontramos. De 1900 a 1927. Tocaría entrar por ese matorral de ahí. Increíble estar enfrente de este lugar como tan misterioso. Pues amigos, ¿a qué vinimos? Vamos a darle. Toca con mucho cuidado porque hay muchas matas. Muchas como ramas. Wow, miren este lugar tan. No sé si escuchan ese ruido allá. Creo que es como un barco o algo. Debe ser por acá. Vamos a meternos aquí. Por allá no creo que va a llegar a ningún lado porque es que la vegetación está tan espesa que no deja entrar. Yo creo que tal vez por aquí tendríamos más suerte. Esta exploración está un poquito extrema. Tendría que subir por aquí
y encontrar un camino que me lleve hacia la superficie grande. Yo no lo puedo creer. Miren eso cómo se ve por detrás de mí. Qué cosa tan impresionante. Aquí, con lo único que hay que tener cuidado es que la vegetación está tan grande, tan alta, que puede haber culebras. ¿Para qué dije eso? No puedo creer que lo logramos, muchachos. Véala, la tenemos de frente. El único problema es que el piso está hecho agua. Miren cómo la vegetación se tomó todo el interior de la planta. Asimismo van a lucir nuestras ciudades cuando la raza humana desaparezca del planeta. Esto es un barrial. Véala por detrás. Qué belleza. Qué cosa bella. Ahora sí. Ya encontramos bien una tierra firme. La cuestión con estos edificios tan abandonados es que hay estructuras abandonadas que uno puede explorar por dentro y otras que es mejor explorar solo por fuera. Porque si se dan cuenta el estado de las cosas como están tan deterioradas, un mal movimiento, una mala vibración y se le pueden ir a uno un muro encima. Eso es un tipo de agua como toda química que viene de allá, de más arriba. Y si se dan cuenta por dentro, lo que les digo, es una estructura bastante peligrosa. No queremos que se nos venga un muro de esos encima. Entonces vamos a ir hasta allá a ver qué tal está la situación y a explorar un poco esa zona a ver qué tal nos va. Según lo que me indican algunos habitantes de este pueblo, estamos en Murom, es que esta fábrica la compró un señor por realmente nada, una fracción de la plata. Y pues él no sabe qué hacer, porque es mucha cosa la que tiene que demoler para poder hacer algo aquí más interesante. Ahí está la entrada, vamos a ver qué es lo que hay por dentro de este edificio. Pues vamos a ver entonces qué pasa. Pero realmente aquí lo único que hay son escombros. No vamos a encontrar ningún tipo de materiales o de nada que tenga que ver con la fábrica como tal. Esto es simplemente un laberinto de ladrillos y de puertas rotas y abandonadas. Vea nada más saliendo por esta puerta la vegetación. Si usted quisiera salir nada más por aquí como evacuación, ahí ya no puede salir. Le toca volver a salir por donde entró. Es que miren ese piso. Y yo no sé cuál es la afinidad rusa con el graffiti del miembro masculino, pero está presente en muchos lugares del país. Que algún ruso nos explique esta extraña situación, por favor. Si mi mamá está viendo este video, tranquila madre, que si lo publiqué es porque logré sobrevivir. Nada más póngale cuidado cómo está este muro.
Eso está colgando ahí de un hilito. Voy a ver más para allá que lo que hay. A ver con qué nos encontramos en estos oscuros pasadizos. Increíble como toda la vegetación, hasta dentro del mismo edificio donde hay tanta cerámica. Esto es impresionante. Este tipo de actividades, a mí me gusta hacerlas es porque son extremas. Me siento como en mis 5 sentidos. No sé, me hace sentir una adrenalina que es difícil de explicar. Y tiene una estética bastante bonita en mi forma de ver la vida, no sé. Me gusta. ¿Qué hago? ¡Ayuda! El piso se mueve. Usted tiene que dar paso a paso lentamente, porque usted no sabe qué tan inestable está donde está pisando, o si pisa sobre una puntilla o alguna vaina metálica y se perfora el pie. Es muy importante. ¿Qué querrá decir ese grafiti de ahí? Acá hay otra entrada para ver si logramos explorar el otro lado de la fábrica. Aquí no está tan deteriorado, pero vamos a ver si lo logro, ¿no? Si es muy arriesgado, yo no lo hago. Yo solo hago este tipo de cosas donde me siento seguro. No vale la pena arriesgar tanto por explorar una zona, ¿no? Aunque esta se ve bastante intimidante, la verdad. Vamos a ver. Nomás la entrada ya está bien agresiva. ¡Wow! Esto es como un coliseo, hermano. Esto es una vaina monumental. Miren este espacio tan grande. ¡Wow! Vean ese corredor tan imponente. Ya vamos para allá. Miren todo este espacio que tenemos. Miren los muros, sostenidos por hilos metálicos entre ellos y nada más. En cualquier momento todo colapsa, así como ya colapsó el techo y muchas paredes. Poco a poco todo queda así vuelto escombros. Wow, vea cómo se ve todo eso alrededor. Qué locura, ¿no? Impresionante. Por ahí escucho voces, pero es que estamos cerca a una malla que da al exterior. Donde estaba el muro que no podíamos atravesar al principio, se queda allá. Uf, ¡qué locura! Bueno, vamos a entrar por ahí. Es muy importante cuando usted pierde el equilibrio, si se va a resbalar o algo, no se apoye contra el muro, porque usted no sabe esa vaina qué tan débil esté. Es preferible caerse que apoyarse contra un muro de esos. Listo, ahí está, vamos a darle. Esta es como tal la planta. Aquí me imagino que quedaban todas las máquinas que hacían las telas. Me imagino que esto estaba lleno de máquina. O tal vez sería una zona de almacenamiento y lo que exploramos al principio eran las oficinas. Es difícil de saber, pero ustedes no saben la adrenalina que se siente estar caminando por estos lugares y completamente en solitario. Es una sensación muy rara, pero bueno, está interesante. Así eran las fábricas de hace más de 100 años, más o menos 120 años, en Rusia. Mucho antes de la Revolución Industrial, imagínense, hace muchísimo tiempo. Vamos a subir esa loma. Ya, aquí como Mufasa,
cuando subió a la loma para presentarle a todos a Simba. Desde aquí les presento yo al Simba de los principios industriales de este gran país. Qué cosa tan impresionante, qué exploración tan interesante y qué estética de lo abandonado tan bonita. Me voy de aquí con una gran satisfacción de haber tomado la decisión de amarrarme el cinturón, subirme el pantalón, porque de verdad que estaba muy intimidado de entrar a este sitio completamente solo a explorarlo, pero valió la pena. Ahora, salgamos de aquí. Esto no termina bien hasta que termine bien. Vea cómo la gente viene aquí a jugar al tiro al blanco y destruir las ventanas, ¿no? Todas. Es una actividad de alto riesgo en el deporte extremo ruso en este pueblo, al parecer. Bueno, nos devolvimos por donde entramos. De vuelta a la cueva. Hay un perro afuera. No quiero que me escuche. El perro está cerca. No creo que sea el mismo perro del principio. Creo que ya es mejor que nos vayamos. Ah, qué asco. Uy, este está hecho un lodo completo. Adiós, fábrica abandonada. Oiga, y hay un letrero en amarillo, ¿sí lo ven? ¿Qué querrá decir? Prohibido pasar. No, pues ya está como muy tarde para que me digan eso. Sí ve los problemas de no saber ruso, hermano. ¡Qué vergüenza! Esto es un pantano lleno de mosquitos. Ya está cayendo la noche. Vámonos de aquí antes de que me coman estos bichos. Y esa agua que está en el piso no me da mucha buena impresión de que esté limpia. Creo que fue por aquí que entré. No estoy muy seguro. ¿Por dónde fue que yo entré? Ah, sí, fue por acá. Fue por acá. Si no estoy mal. Uy, sí, si me hubiera pasado este pedacito, no sé qué hubiera hecho. Hubiera terminado quién sabe en dónde. Y ahí está, muchachos. De fondo, nuestra querida fábrica abandonada del día de hoy. Qué linda estética. Muchas gracias por no matarme en el intento. Muchas gracias a todos los fantasmas y a toda la actividad paranormal por no sacarme corriendo de este lugar. No canto victoria hasta que no estemos al otro lado. Lo logramos. Dios mío. Nada, amigos. Tenía muchas ganas de entrar a este lugar desde que lo vi aquí en esta visita en estos pueblos. Espero que les haya gustado este recorrido express y algo extremo en un lugar que me llamó mucho la atención. Espero que se hayan divertido, que se hayan por lo menos entretenido un rato. Nos vemos en el próximo. Gracias por la compañía. A la abuela caricias. Chao, Lina.